1. Consideramos como externalidades negativas los impactos negativos de la actividad de las empresas que no se reflejan en costes para la misma. El ejemplo habitual es la contaminación. El estudio de las externalidades negativas tiene gran importancia en el análisis económico de la necesidad de la actividad del Estado para hacer frente a este tipo de imperfecciones del mercado. 2. Aunque conceptualmente resulte más complicado, con frecuencia se ha indicado que, en último término, el desempleo es una forma de externalidad negativa. La base conceptual de este criterio tiene su fundamento en el hecho de que cuando una empresa despide trabajadores, está dejando el coste del desempleo en manos de la sociedad. 3. Según este criterio, las prestaciones públicas por desempleo no serían otra cosa sino una asunción por parte del Estado de una parte de ese coste que las empresas externalizan a través de los despidos. 4. Podemos visualizar lo que el desempleo significa para la actividad empresarial si nos situamos ante la hipótesis de una sociedad sin cobertura pública del desempleo. Esto era habitual en las primeras etapas del capitalismo industrial. En este contexto, las empresas tienen mayores dificultades para despedir trabajadores. El despido tiene un impacto sensiblemente más traumático sobre los trabajadores afectados que, lógicamente, se resistirán al despido con todas sus fuerzas. La conflictividad social del despido se multiplica. 5. En la práctica, las prestaciones por desempleo, a pesar de tener como beneficiarios directos a los trabajadores afectados, son un excelente instrumento para las empresas, en la medida en que hacen sensiblemente más suaves los procesos de despido. 6. Esta estrategia es la contraria a la que habitualmente se utiliza en otro tipo de externalidades negativas como, por ejemplo, en la contaminación del ambiente por parte de las empresas. Lo lógico y habitual es que los organismos públicos adopten distintas medidas para prohibir o desincentivar estas actuaciones empresariales. 7. Las estrategias públicas habituales son respecto a la externalidad negativa que supone el desempleo. Sin embargo, no intentan impedirlo o desincentivarlo sino, al contrario, destinan los esfuerzos fundamentales a subvencionar a las personas despedidas para compensar parcialmente el daño sufrido. En la práctica, como hemos dicho, esto no desincentiva los despidos sino, al contrario, los hace mucho más fáciles. 8. Aquí es donde surge con claridad el diferente planteamiento conceptual en el que se basa el Kurzarbeit. En lugar de destinar los esfuerzos públicos a suavizar el impacto del desempleo, el Kurzarbeit pretende centrar los esfuerzos en reducir el número de despidos, fundamentalmente a través del reparto del empleo.